católicos de fuego. Católicos de fuego. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien y les damos la bienvenida a este nuevo programa de Católicos de Fuego. Bueno, entonces vamos a iniciar con la oración, pero antes me presento. Mi nombre es Santiago Mesa para los que ven por primera vez este programa y en estos programas me está acompañando mi mamá. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a este programa. Muy felices de que se hayan conectado otra vez en este programa. Mi nombre es Fanny Gómez para los que están por primera vez, con mi hijo Santiago Mesa. Por gracia de Dios, pues lo acompaño a hacer estos programas que son muy bonitos y edificantes para nuestra alma. Los primeros que aprendemos muchísimo somos nosotros. Bueno, muchas gracias, mamá, por la presentación y ahora vamos a empezar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven llénanos con tu gracia, tu sabiduría, tu luz y tu amor. Ven ábrenos el entendimiento y haznos comprender los temas que hablaremos hoy. Virgencita María, te pedimos que nos acompañes en este día y que todo lo que hagamos, hablemos en este programa, sea para la gloria de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces durante el programa anterior y hemos estado hablando un poco sobre las postrimerías, que ya vimos un poco más sobre qué eran las postrimerías en el programa anterior. Si no te lo has visto, te invito a que lo veas para que no entres como a la mitad de este tema, sino que inicies desde el principio. Entonces ya en el programa anterior hablamos sobre qué significan las postrimerías y sobre la muerte. Entonces, las postrimerías se dividen en 5, no sé si lo dijimos en el programa pasado, y se dividen en muerte, juicio, infierno, purgatorio y cielo. Se dividen en 5 las postrimerías. Entonces, la vez pasada hablamos un poco sobre la muerte. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el juicio y el infierno. Muy bien, claro que sí. Entonces, el juicio tenemos que es el momento en el mismo momento que se da la muerte, o sea, tenemos que la muerte es la separación del cuerpo y del alma, y en ese momento que se da esa separación, ya el alma va a comparecer ante el tribunal del cielo. Ahí ya en el momento en que morimos termina la misericordia y comienza la justicia de Dios, ¿cierto? Porque Él es un papá misericordioso, pero que también es justo. Entonces, tenemos en Hebreos 9:27 que nos habla y nos dice, y del mismo modo que las personas mueren una sola vez para luego ser juzgadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en 2 Corintios 5:10 nos dice, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces miremos que acá nos está hablando en el Evangelio muy claro sobre el juicio, ¿cierto? Que cuando nosotros nos morimos inmediatamente vamos a tener un juicio y vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Pero no es Dios quien nos juzga. En esta semana hablaba el Evangelio donde decía que nuestro Señor Jesucristo no nos juzga, Él no vino a juzgarnos, sino a redimirnos, sino que son nuestras propias faltas, nuestros propios pecados los que nos juzgan, ¿cierto? Que en el momento del juicio sale como una especie de pantallita y allí se abren 2 libros, el libro del Evangelio y el libro de la vida. Y vamos a ser juzgados según lo que conozcamos, según lo que vivimos y según lo que amamos, ¿cierto? O sea, como qué tan coherente fue mi vida con el Evangelio. Y en ese momento
van a pasar como, digamos, una especie de película de nuestra vida, nuestras buenas obras, nuestros buenos actos, los momentos de caridad, de misericordia, y van a pasar también los momentos en que yo no amé, los momentos en que yo fallé, los momentos en que no cumplí los mandamientos, en los momentos en que yo no confié en la misericordia de Dios. O sea, van a salir todos esos momentos y digamos que prácticamente, digamos como poner una balanza, ¿cierto? Como qué pesa más, ¿cierto? Mis buenas obras, todos los buenos actos, o si pesa más el hecho de que yo de pronto no haya confiado en la misericordia de Dios. Entonces, en ese momento del juicio es muy importante porque tener presente que en el momento en que nosotros nos morimos, inmediatamente va a haber un juicio particular, que es el juicio que se nos va a dar a cada uno en el momento de la muerte. Así es, una cosa muy importante en el juicio particular y es que nosotros veremos nuestra vida y como dice mamá, Dios no nos juzga, ni nos condena, ni nos salva, somos nosotros mismos quienes nos condenamos o quienes nos salvamos, porque en ese momento ya no vemos nuestra vida o nuestro juicio con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. En ese momento vemos qué obras malas y qué obras buenas hicimos en nuestra vida y depende de esas obras que se nos muestren en el juicio, vamos a obtener la salvación o la condenación. Exacto, decía por ejemplo Jesús el Marinillo, no sé si lo buscaron, el programa anterior les dijimos que buscaran el testimonio, ¿cierto?, de Jesús el Marinillo o de Gloria Polo, que también es un testimonio cuando a ellos les sucede este encuentro tan maravilloso que tuvieron y que Dios les permite ver también el infierno, el purgatorio, el cielo y qué es lo que pasa más allá. Y ellos decían que, por ejemplo, en el momento en que uno muere, que en ese momento se nos abre totalmente como el entendimiento, que ya vemos las cosas mucho más claras. Alguno de los dos no recuerdo bien, porque yo vi los testimonios pues ya hace raticos, hace años, decía que era increíble como que uno pudiera ver con estos dos ojitos, que uno con esto era tan limitado para ver, porque en el momento de la muerte ya se ve todo o sea, se ven las cosas con total claridad, ya hay un entendimiento, ¿cierto?, completo, total. Entonces nosotros no le vamos a decir a Dios como, por ejemplo, Señor, ese no fui yo, ay, ese día yo no fui la que hice eso, no, sino que en ese momento nosotros mismos vamos a ser conscientes de que nosotros sí faltamos de esa manera, ¿cierto? Que nosotros sí le faltamos como al amor de Dios de esa manera. Entonces esto se nos da en el juicio particular, que es inmediatamente nosotros nos morimos, viene ese juicio y dependiendo cómo nos vaya pues según nuestras obras y nuestros actos en el juicio, pues ya de ahí se ve para qué lugar se va nuestra alma, o sea, nos vamos nosotros eternamente. Pasamos al segundo juicio, hijo, que es el juicio universal. Bueno, del juicio universal se nos dice que toda la humanidad vamos a ser juzgados. Entonces les tengo una cita bíblica porque acordémonos que nosotros acá no venimos a decir lo que nosotros pensemos. También les damos como testimonio, ¿cierto?, nuestro punto de vista, pero sobre todo nuestra base es el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio y el magisterio de la Iglesia. Entonces nos dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga, es un relato larguito, Mateo 25:31, entonces nos dice que cuando el Hijo de Dios venga, que va a afilar, que va a venir a juzgar a vivos y a muertos, como nos lo dice el credo también, ¿cierto? Vendrá a juzgar a vivos y muertos en la segunda venida del Señor, y que va a afilar, nos va a reunir en un lugar acá en la tierra a todos, vivos, muertos, condenados, todos, y que va a colocar a la derecha a las ovejas y que va a colocar a la izquierda a las cabras, que los que están a la derecha se irán con él para el cielo eternamente y que las cabras serán echadas al fuego eterno. Léasen Mateo 25, capítulo 25, versículo 31. Es más completo, pero yo se lo resumo más o menos, pero entonces para que lo tengan presente. Entonces, en el juicio universal tendremos que nuevamente vamos a sufrir un juicio. Los que ya se han muerto, los que ya murieron, van a volver a resucitar como nos lo dice el credo, ¿cierto? Y los que ya estamos acá, bueno, si nos toca pues en ese tiempo acá y no hemos muerto, vamos a ser reunidos en un solo lugar y a todos se nos va a volver a hacer un juicio. A los que ya murieron, pues el juicio ya se les hizo, pero no quiere decir que entonces van a tener otra oportunidad, ¿cierto? Supongamos, a mí me hicieron el juicio, yo me condené, un ejemplo, que eso no va a pasar con la ayuda de mi Dios.
Y entonces que después de ese juicio, pues tocó que el alma se condenara. Y cuando Jesús vuelva otra vez, que va a volver a traer a vivos y muertos en un lugar, a reunirlos, no quiere decir que entonces los del infierno van a tener otra oportunidad, se van a salvar, o los del cielo, de pronto fue que a Dios se le pasó alguna cosita y los va a condenar. No, ya lo que fue, ya donde les tocó, les tocó. Y los de la tierra, si los que estén vivos iban a tener ese juicio porque no lo han tenido, ¿cierto? Pero que allí ya deja de existir el purgatorio, porque a partir de allí ya solo habrá cielo o infierno, ¿cierto? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo aclara mucho Mateo 25. Entonces, este juicio es para mostrar la misericordia y el amor de Dios, que si los que se condenaron no se condenaron porque Dios los condenó, sino porque simplemente el que se condenó se autoexcluyó del amor de Dios. El amor de Dios es para todos los seres humanos. Miren, Dios todos los días nos manda como maneras de salvarnos, nos manda personas, nos manda situaciones, nos manda videos, nos manda maneras de que conozcamos el amor de Él. Este programa es un programa del amor y de la misericordia de Dios, porque por medio de este programa Dios te está diciendo, hay un juicio, hay una muerte, hay unos lugares donde vas a ir eternamente, tu alma es eterna, lucha por ella. ¿Qué estás haciendo para alimentar tu alma, para que vive eternamente para Dios? ¿Cierto? Este programa es una obra de la que Dios se vale para que nosotros empecemos a cambiar de actitud y a buscar la salvación. Entonces, en ese juicio universal todos vamos a comparecer. ¿Para qué? Para que de pronto en el cielo puede haber personas que cometieron más faltas que personas que están en el infierno. Por ejemplo, en el cielo puede haber hasta asesinos, en el cielo puede haber personas que cometieron faltas muy graves, pero que se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios. Un ejemplo, San Pablo. San Pablo es santo y está en el cielo. ¿Qué nos lo dice? ¿Por qué es santo? Porque él empezó, cuando conoció a Dios, cuando fue evangelizado, él empezó a vivir una vida coherente con el evangelio y empezó a evangelizar y dejó su vida de pecado atrás. Pero San Pablo, recordemos quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos para meterlos a la cárcel. De hecho, la lectura de hoy, la primera lectura de hoy nos habla, o fue la de ayer, yo creo que fue la de ayer, cuando matan a Esteban, que fue el primer mártir por Jesús, y dicen que tiran las capas a los pies de un hombre llamado Saulo. Entonces mire qué bonito, Saulo era perseguidor de cristianos, él aprobaba que mataran y que encarcelaran a los cristianos, pero conoce a Dios, tiene un encuentro personal con Él, está en instrucciones durante 3 días, nos dice el Evangelio, pudo haber sido más, no sabemos, y luego pasa de perseguidor de la iglesia a ser una de las columnas de la iglesia, San Pablo, ¿cierto? Entonces, en el cielo está, por ejemplo, San Pablo, que pues sí, que perseguía a los cristianos, que perseguía a Jesús, y digamos en el infierno hay personas que no mataron, que digamos cometieron faltas, sí, faltaron a los mandamientos como cualquiera de nosotros, pero nunca se confesaron, nunca se arrepintieron, pensaron que mentir estaba bien, ¿cierto? Pensaron que una mentirita piadosa normal y que eso no. Yo amo a Dios, pero a mi manera, como dicen muchos. O yo amo a Dios, pero ven y te confesas, no. ¿Vas a misa? No. ¿Te comulgas? No. Cuando decimos muchas veces te confesas, yo que me voy a confesar con un cura más pecador que yo, esa es la expresión que normalmente escucho no mucho en los católicos, pues, entre comillas. Entonces miremos que una persona de esas fácilmente se puede condenar. ¿Por qué? Porque se les dijo, se les mostró, Dios les enseñó, está la iglesia, están los sacramentos, está la confesión, está la Eucaristía, están los mandamientos, y nunca creyó y quiso vivir así tibio, así relajado en la vida. Yo no robo, yo no mato y yo soy muy bueno, pero nunca creyó como en esa misericordia de Dios de que hay que confesar los pecados, de que hay que vivir en los sacramentos, que hay que intentar cumplir los mandamientos. Es una persona que quizá no cometió unos pecados tan graves, pudo haberse condenado a estar en el infierno, y una que quizá cometió unos pecados muy graves, pudo haber estado en el cielo. Entonces, no es como cuestión de que cometió unos pecados más grandes o no, sino de confiar o no en la misericordia de Dios. Es si no confiamos en la misericordia de Dios. Entonces, ese día se le llama, hay un santo que lo llama el día de la vergüenza universal.
¿cierto? Porque los pecados de cada uno, todos los vamos a ver. Supongamos yo voy a estar ahí y en ese momento van a salir mis pecados, todas mis faltas y todo el mundo los va a ver. Lo que hacía cuando uno cree que está solo, cuando uno cree que al escondido y nadie lo ve, esas mentiritas piadosas o mentiras que causaron grandes cosas y que nadie supo que fui yo, por ejemplo, que cometí eso. Todos los pecados, absolutamente todos, van a salir en ese momento y todos vamos a ver los pecados de todos. Ese va a ser el juicio universal que va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mamá. Y algo que no, que se nos pasó a decir en el juicio universal, va a haber algo que es como que nosotros vamos a ver la vida de cada una de las personas, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nació. Entonces, por eso mamá decía que se llama el Día de la Vergüenza Universal, porque todas las personas van a ver nuestros pecados, pero también van a ver las cosas buenas que hicimos, y no es para decir ve a Dios, y no es para que Dios diga como para que les dé vergüenza de sus pecados, ¿cierto? Sino que es para que miremos y veamos el amor y la misericordia que Él nos tuvo durante la vida. Entonces vamos a pasar al tema del infierno. Del infierno se habla en el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1033. Y bueno, hay algo del infierno y es que es un estado de autoexclusión, es decir, como decíamos ahorita, el Señor no nos condena, nosotros nos condenamos. Y lo que pasa es que como nosotros vemos, cuando nosotros morimos en pecado mortal, no nos sentimos dignos de abrazar a Dios por su pureza, por su amor, por su divinidad. Entonces lo que nosotros hacemos es alejarnos de Él porque nos da vergüenza de Dios, porque no queremos mancharlo. Pues digamos que yo voy a abrazar a mi mamá y estoy todo empantanado, estoy sucio, huelo hasta mal. Entonces, ¿qué podríamos decir? No, es que yo no voy a abrazar a mamá porque ya está de blanco, digamos. Ella está de blanco, qué pesar que tenga que lavar la ropa, pues mucho tiempo. Bueno, cositas así y nos vamos alejando, alejando de Dios hasta que caemos al abismo del infierno. Y por eso se dice que es un estado de autoexclusión, porque Dios no nos manda al infierno, nosotros mismos nos vamos para el infierno. Y en el infierno hay como unas clases de daños o de tormentos que son pena de daño y pena de sentido. ¿Qué es la pena de daño? La pena de daño es que perdemos a Dios para siempre. Que por ejemplo tuvimos muchas oportunidades de salvación de gracia, tuvimos muchas oportunidades en que las personas nos dijeron, mira, anda por un retiro espiritual, o mira, anda a un rosario, anda a confesarte, o nos decían una frase como Dios te ama, pero aún así yo me hice loco pues a todas esas mensajes que nos mandaba el Señor. Entonces eso va a ser un tormento siempre, siempre que las personas que se van al infierno tienen, de que pude estar con Dios pero no quise. Entonces, la pena de daño se trata de que tenemos conciencia de que perdemos a Dios para toda la eternidad. Y la pena de sentido, que sufrimos con los sentidos que pecamos. Bueno, de esto no. ¿O sí? Por ejemplo, sí, por ejemplo, supongamos una persona alcohólica, ¿cierto? Se murió, supongamos que murió borracha y hay un evangelio donde nos dice que ni los homosexuales, ni los borrachos, ni irán al reino de los cielos, ¿cierto? Ojo, si se mueren en esa condición sin arrepentirse. Entonces allá van las personas que mueren en pecado mortal. Es la condición para ir al infierno, ¿cierto? Morir en pecado mortal. Y como lo dijo mi hijo ahorita, es una autoexclusión. Dios no me tira al infierno, yo me autoexcluí del cielo. O sea, yo nunca quise aceptar a Dios en mi vida, nunca lo quise aceptar.
Entonces, por ejemplo, un borracho, digamos, se murió borracho y no le interesó cambiar, no le interesó buscar lugares donde le querían ayudar y todo eso, sino que se entregó al vicio. Entonces, supongamos va al infierno y se dice que en el infierno, entonces el daño de sentido es que se siente en el alma con lo que más se ofendió a Dios acá. ¿Y con qué fue lo que más ofendió a Dios? Con el licor. Entonces, que es como si cogiera una copa y siguiera tomando, pero lo que traga es fuego, no licor, y eso lo quema. ¿Por qué? Pongámosle lógica a esto, mire, lo que siente es el alma, no el cuerpo. Yo les pregunto a ustedes, ¿un muerto siente? ¿A un muerto lo podemos arañar? Y él grita, no, ¿cierto? Un muerto no siente, lo podemos arañar, le podemos golpear, pero el muerto, muerto está. ¿Por qué? Porque ya ahí no está el alma ya se fue, el espíritu ya se fue para el lugar que le tocó, ¿cierto? Entonces lo que siente es el alma, no el cuerpo. Lo que le da vida al cuerpo es el alma. Entonces el alma es la que siente y esa es la que es eterna y esa es la que va a estos estados, al cielo o al infierno. Hoy estamos hablando del infierno, no para que tengamos mucho miedo, para que nos dé mucho susto, para que digamos, ay no, que esa cosa tan horrible. Bueno, en parte sí, que nos cuestione si eso es lo que yo quiero para mi vida eterna, si yo quiero que mi alma vaya a un lugar donde hay fuego, donde hay tormentos, donde es el lugar del demonio, donde hay demonios muy feos, que todo o sea, allá es una eterna oscuridad, un eterno fuego, un eterno tormento, una eterna fealdad, huele a azufre, horrible. Es un lugar donde ninguno de nosotros, la verdad, quisiéramos estar y más de haber conocido, más de haber visto la luz. Acá tenemos la luz del sol, tenemos la naturaleza. Qué hermoso es un día de verano. En el infierno es una oscuridad impresionante. Hay muchas, como por ejemplo, los invitamos a ver a Jesús el Marinillo o a Gloria Polo y ahora que ellos cuentan cosas impresionantes que pudieron ver allí. O hay muchos testimonios también en YouTube de personas que han tenido como esta oportunidad de ver. Incluso hay una anécdota, un testimonio que nos contaban una vez de una muchacha que tenía una amiga, muy amiga de niñas, crecieron y se dispersaron. Una se fue por unos lugares, otra por otro, y una de ellas fue religiosa. Y al tiempo se encuentra con la amiga. Cuando se encuentra con la amiga, bueno, se saludan, ve que la otra es religiosa y la religiosa comienza a evangelizarla, le dice que hay de tu vida, y la otra era como muy tibia. Entonces, como que te volviste religiosa, sí, es que Dios es mi amor, Dios es lindo, mira lo que nos dio. Y la otra era como que, sí, sí. Y vos, no, bien, viviendo, y bueno, como muy tibia pues en la vida espiritual. Resulta que tiempo después se muere esta amiga y la hermana religiosa se da cuenta pues que se murió la amiga y es un testimonio real y ella le dice, empieza a orar mucho por ella, empieza a pedirle a Dios, a hacer rosarios en las Eucaristías todos los días, a orar mucho por el alma de su amiga para que si está en el purgatorio pueda pasar al cielo pronto. Y resulta que esta religiosa una noche tiene un sueño y es con la amiga que le dice que no ore más por ella, que ella se condenó, que ella está en el infierno. Y le cuenta muchas verdades del infierno. Yo creo que se llama como cartas a una amiga, cartas del infierno a una amiga o algo así, no sé, búsquenlo en YouTube a ver si de pronto lo encuentran, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es un testimonio real. Y le dice, y no creas que estoy feliz o es por mi cuenta que te quiero contar esto, porque si por mí fuera, que tú y que el mundo entero se vengan para acá a sufrir como lo estoy sufriendo yo, lo estoy haciendo porque me mandaron a hacerlo, o sea, porque me ordenaron a hacerlo, porque en el infierno tienen que obedecerle a Dios y lo que Dios les diga, ellos lo tienen que hacer porque ellos le tienen obediencia a Dios. Le tiene que tener obediencia a Dios. Entonces, mire, ella le decía, es un lugar de tormentos, es oscuro, los demonios nos atormentan, son feos, son horribles, es una oscuridad, unas tinieblas. Entonces, a mí, por ejemplo, particularmente me encanta la luz, a mí no me gusta la oscuridad para nada y me gusta la luz, me encanta el calor del sol. Yo amo a Dios y Dios es eso, Dios es luz, Dios es calor, Dios es amor. Dios es alegría, la luz da alegría, refleja cierto, alegría, paz, tranquilidad, calorcito. La oscuridad refleja como, para mí, como frío, como tinieblas, como aburrición, como tristeza. Entonces, mire que todo eso se va como relacionando, ¿cierto, hijo? Entonces, también del infierno tenemos dos verdades, que existe, bueno, tres, perdón. Uno que existe, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el Apocalipsis 20:13 nos habla y en muchas partes del Evangelio nos habla cada rato Dios donde dice, allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando nos dice pues
que por ejemplo que hizo una fiesta y que un alma venía sin vestido de fiesta y que le dice a los de la fiesta que es alma, que porque esa persona está ahí sin vestido de fiesta y le dice sáquenla para afuera, o sea, sáquenla para donde es el llanto y el rechinar de dientes. Dios nos habla muy específico, él dice donde el fuego que nunca se apaga, donde el gusano que nunca muere. Ahí nos habla él del infierno, también en Mateo 13:42. La otra es que es eterno, nos dice Marcos 9:43, es un fuego que no se apaga. Nos dice Mateo 25:41, alejaos de mí malditos al fuego eterno. Entonces miremos que en el Evangelio nos habla muchas veces del infierno. Casi a mí me dicen, y nos pueden decir terroristas, pues cómo están hablando de esto para que nos dé miedo. No, mire, si yo por ejemplo conozco un camino y yo sé que hay un hueco grandísimo, y sé que alguien va en un carro pues a lo que dé, y yo sé que si llega a ese hueco no le va a dar tiempo ni de frenar ni de nada y se va a matar, es mi deber como ser humano, como hermanito de esa persona que soy en Jesucristo, decirle, venga, pare, por allá hay un hueco, se puede caer, le puede ir mal, porque no se va por otro camino, ¿cierto? Es mi deber hacerlo, ustedes no lo harían. Lo mismo estamos haciendo, les estamos advirtiendo, Dios nos advierte, mire, existe el infierno, es un fuego que no se apaga, es un gusano que nunca muere, es eterno. Entonces, simplemente Dios nos está abriendo los ojos con estas citas en el Evangelio para que Él no quiere que vayamos allá. Y por eso todos los días nos manda oportunidades para que nos salvemos. Ya depende de nosotros si decimos, si hacemos caso omiso a esto, porque Él nos dio voluntad y Él respeta nuestra voluntad. O si por el contrario empezamos a sacudirnos y a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos ir al cielo, porque no queremos ir a este lugar de condena, a este lugar tan horrible, de donde nunca más se sale. Y Dios es misericordia hasta el último momento de nuestra vida, hasta el último segundo. Pero cuando muero, ya allí es la justicia, ya lo que me tocó. Y lo tercero es que van a Él los que mueren en pecado mortal. Entonces, hay un evangelio donde dice, estén preparados porque nadie sabe el día ni la hora, ¿cierto? Estemos preparados. Mire, no cuesta nada hacer una buena confesión, no cuesta nada mirar nuestros pecados, arrepentirnos, ir ante un sacerdote, porque Dios les dio el poder a los sacerdotes de hacer esto, donde les dice a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. No cuesta nada hacerme un examen de conciencia, mirar en qué mandamientos he fallado, ir y confesarme, recibir a Jesús y estar preparados, porque, ojo, no sabemos el día ni la hora, es en cualquier momento que nos llega la muerte. Así es, mamá, y yo quería como complementar algo ahí, y es que en el infierno es un estado de odio eterno, es decir, todos se odian allá, odian a Dios, odian a sus familiares, quieren que todos se vayan para ese lugar a sufrir, y por eso, y esas otras de las, por decirlo así, consecuencias que tiene el infierno, y es que todos se odian, y por eso mamá ahorita decía que esa amiga le decía que ella quería que todos se fueran a sufrir allá. Y bueno, ya para ir terminando, eh, esto no es para causarnos miedo de que yo soy muy malo, entonces me voy a condenar, sino que es como una exhortación. El Señor siempre está en el Evangelio también recordándonos que existe el infierno y que tengamos cuidado para ir allá. Y eso es lo que le estamos recalcando aquí. No es para que ustedes ya no duerman porque de pronto me muero esta noche, entonces me voy a condenar. No, es que es para que nos cuestionemos y para que tengamos una vida de católicas, de católicos, perdón, más coherente. Y es para que tengamos esa precaución, como decía mi mamá. Nosotros tenemos esa obligación de avisarles a nuestros hermanos católicos de que por los caminos del pecado, de la desconversión no es, y que si seguimos en esos caminos podemos condenarnos. Por eso es que nosotros hacemos estos programas para exhortarnos y para que todos nos podamos encontrar en el cielo. Entonces vamos a hacer la oración final para, para terminar con este programa. Si Dios quiere, dentro de 8 días seguiremos hablando de las postrimerías con el purgatorio y el cielo.
Bueno, y ya para terminar entonces con la oración final, en la Biblia nos hablan 70 veces sobre el infierno, de las cuales 15 en el Antiguo Testamento y 55 en el Nuevo Testamento. Entonces miremos que es algo para que nos exhortemos, para que, como decía Santi, busquemos la gracia, busquemos el sol, busquemos el calorcito. Si yo vivo con Dios acá, es normal que si me muero voy a seguir viviendo con Él allá. Si yo acá vivo sin Dios, pues me muero y voy a seguir viviendo sin Dios. Es así de sencillo. Yo sé que a partir de hoy vamos a ser mucho más amiguitos de Dios. Entonces nos vamos a disponer para esta oración final. Les pido que en este momento cerremos nuestros ojitos, que en este momento le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, yo te pido que vengas y tomes la conciencia de todos los que estamos viendo este programa, que ilumine nuestra memoria, entendimiento y voluntad, que nos des la gracia, Espíritu Santo, de acercarnos cada vez más a Dios, de confiar en su infinito amor y misericordia, que no permitas, Espíritu Santo, que nuestras almas se enfríen, se vayan por el camino que no es, que nos ayudes a ser mejores católicos, que nos ayudes todos los días a buscar a Dios, a amar a Dios, a hacer todo con amor, el trabajo con amor, a, a intentar ser buenos cristianos cada día. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, santifícanos, fortalécenos, acompáñanos. Danos todas las gracias que necesitamos para nuestra salvación, que todo lo que empecemos a hacer de ahora en adelante sea no por miedo, sino por amor a ese Cristo crucificado que vino a dar su vida por nosotros, precisamente para que tengamos vida y vida eterna en Él. Te pido, mi amado Jesús, nos perdones todas nuestras faltas. Te pido nos dé la gracia de amarte, de mirarte y que nos acompañes en este camino en todo momento. Y a ti, mamita María, te pido que nos cubras con tu manto maternal, que nos des tu manito y que nos enseñes a conocer el inmenso amor que tu Hijo nos tiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos despedimos. Mi Dios les pague por haberse conectado con este programa. Esperamos de todo corazón que sea de mucha ayuda para sus almas, para que tengan una cercanía más con nuestro Señor que nos ama tanto, tanto y que solo espera que nosotros también empecemos a amar. Muchas gracias por conectarse a este programa. Los esperamos dentro de 8 días para seguir con este tema. Y recordemos siempre ser católicos de fuego. Católicos de fuego.